Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas. Muchas bendiciones, hermanos. Bienvenidos una vez más. Gracias por sintonizarse y estar pendientes de estas pláticas. Una vez más estamos con el pastor Alberto para continuar descubriendo acerca de los eventos de la gran tribulación y todo lo relacionado que hemos venido acerca del Apocalipsis. Pastor Alberto, bienvenido. Bendiciones, hermanos, a todos los que puedan estar en este momento sintonizando y a cada uno de los que posteriormente van a tener la oportunidad de ver el video a través de Facebook o en nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano de Fe. Bendiciones a todos. El tema de hoy es el orden de los eventos de la gran tribulación. Y ya que nos han preguntado sobre esto, pues queremos platicar un poco sobre cuál sería la secuencia que bíblicamente podemos sustentar. Amén. Pastor, es interesante este tema porque no al querer ordenar los eventos, me imagino yo que tenemos que hacerlo desde el principio de los tiempos, para saber cómo la humanidad se ha desarrollado, por qué se han dado los eventos y por qué vamos a llegar al evento de la gran tribulación. Ciertamente es importante que el pueblo cristiano pueda entender para que lo pueda compartir con el mundo, con los no creyentes, dónde se ubica a la gran tribulación. Y para poder ubicar la gran tribulación en un marco de tiempo específico, es importante que podamos examinar una serie de etapas que han existido como divisiones principales en los cuales la humanidad se ha visto involucrada. Parte de esas etapas, me imagino, pastor, abarcan desde lo que es la creación y los diferentes eventos que han marcado la humanidad, como quizás la parte del diluvio, quizás el éxodo del pueblo, por supuesto la venida del Mesías, pero creo que usted puede ayudarnos a entender un poquito mejor esto. Sí, definitivamente, aunque vamos a detenernos, y quiero aclarar esto ahorita que iniciamos, aunque vamos a detenernos principalmente en el orden de los eventos principales, porque no podemos cubrir todo en este programa, claro. Vamos a cubrir el orden de los eventos principales durante la gran tribulación. Queremos dar un marco de referencia en el tiempo para que todos los hermanos puedan entender, y quiero aclarar también, para aquellos que quizá están viendo este video y van a necesitar bases bíblicas para lo que estamos hablando, quiero recomendarles que busquen en nuestro canal de YouTube el video anterior que se llama Bases del Arrebatamiento, porque ahí está todo el fundamento bíblico para poder probar con las escrituras que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Así que ahora no vamos a tener muchos textos relacionados con probar o con demostrar esto, sino que más bien vamos a ordenar los eventos, y en la medida que vayamos platicando sobre este tema, vamos a ir sustentando lo que vamos a ir compartiendo. En esta ocasión vamos a ocupar unos diagramas. Quisiera que pudiéramos iniciar utilizando el diagrama que tenemos como etapas de las etapas principales de la humanidad según la Biblia. Y es que cuando ocupamos este diagrama, lo primero que podemos observar ahí, o la parte número 1, sería la creación de Adán y de Eva. Y esto pues tiene una peculiaridad o una característica muy particular, y es que muy pronto, debido al pecado del hombre, el ser humano queda bajo maldición, queda bajo el dominio del diablo, y aún toda la creación, según la Escritura,
está gimiendo por la redención. Entonces la etapa de la creación culmina con lo que vamos a llamar la caída del Amén. ser humano. Luego tenemos una segunda etapa que sería la multiplicación del ser humano caído, habiendo heredado una naturaleza de pecado, que tiene como consecuencia que a la altura ya de Génesis 6, la Escritura dice de que la maldad de los hombres se había multiplicado. Y esto termina con un juicio divino, y es el diluvio. O sea que cada etapa de la humanidad termina prácticamente con una intervención divina, trayendo un juicio, y esto nos va a servir de marco de referencia para que podamos hablar acerca de la gran tribulación. La tercera etapa en este diagrama que estamos utilizando es lo que vamos a llamar el gobierno humano. Posteriormente del diluvio, la tierra continuó siendo repoblada, la humanidad continuó multiplicándose, y se llegó al punto donde se unieron de tal manera que procuraron construir la torre de Babel, haciéndose un nombre. Y esto termina con un juicio de parte de Dios, que es la dispersión. Y es de donde surgen todos los lenguajes, todas las etnias, y cómo hubo una emigración de todas estas personas hacia los diferentes continentes del mundo. Luego la cuarta etapa en este diagrama es lo que vamos a llamar el reino. Muchos siglos después, aún pasando ya el tiempo de la esclavitud de Israel en Egipto, encontramos que el reino de Israel fue consolidado, pero debido al pecado, debido a que quebrantaron el pacto, debido a que no permanecieron en la ley de Dios, viene un juicio de Dios, y el juicio es el cautiverio. El reino se desintegra, y entonces viene el cautiverio de la nación de Israel. Posteriormente a esto, pues bíblicamente encontramos, después de Malaquías y Mateo, que hay un espacio, según los conocedores de la Biblia, de 400 años, surge la etapa de la iglesia, que es la etapa que nosotros estamos prácticamente cerrando ya o culminando. Y esta etapa de la iglesia termina con la apostasía, termina con la gran confusión doctrinal, termina con un mundo que está lleno de maldad, de perversión, de incredulidad, y entonces viene como una corona, por así decirlo, una forma de culminar, mejor dicho, esa etapa, lo que es la gran tribulación, que va a ser una serie de eventos que se van a concentrar, una serie de juicios de Dios que incluye la manifestación demoníaca. En esto es en lo que vamos a detenernos más, pero la última etapa que podemos encontrar en cuanto a estas divisiones principales de la humanidad según la Biblia sería el reino mesiánico, el reino milenial, que para algunos es algo que ha sido una mala interpretación, porque eso es simplemente simbólico, pero este reino establece que va a ser hecho en la tierra con el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Será un reino donde habrá un cambio en la sociedad, en la humanidad, hasta el punto que el diablo estará atado. Pero curiosamente, ese reino milenial también termina con el fracaso de la humanidad, porque hay una rebelión. El diablo causa la última rebelión y viene el castigo de Dios sobre estas personas, y se culmina ese tiempo con lo que va a ser el juicio delante del trono blanco. Entonces cada una de estas etapas nos muestra al ser humano obrando de cierta manera, y nos muestra a Dios interviniendo, manifestándose y particularmente trayendo juicios. Amén, amén. Interesante, pastor, el saber que todo esto no solo ha acontecido, sino que también va a acontecer. Hay respaldo bíblico para ello, y es importante no solo oírlo, sino conocerlo para poder tenerlo en nuestro haber y también poder explicarlo a otras personas. Sí, es importante aprender a ver toda la escritura como algo completo, y no aislar escrituras, no aislar pasajes, sino que entender que la Biblia contiene una revelación completa del plan de Dios, de la voluntad de Dios,
y del trato de Dios con el hombre. Amén, amén. Dentro de los tiempos, este trato que usted nos comenta, pastor, ¿cómo podríamos hacer la referencia de una manera bien marcada en cuáles fueron los periodos de trato de Dios con el hombre? Hay una forma bien sencilla, por así decirlo, pero para poder entenderlo, vamos a partir del hecho de que bíblicamente la humanidad tiene 6.000 años de existencia, contrario a todas esas teorías científicas que de los dinosaurios y millones de años, del hombre de Neandertal y del de Cromañón y todo eso, porque el tiempo de los dinosaurios cabe dentro de esos 6.000 años, y no es el tema que nos ocupa ahora, pero el error está en datarlos en millones de años y en andar buscando un tal eslabón perdido que hasta ahorita no lo han encontrado. Entonces, no tocando ese tema, porque no es el punto que nos ocupa hoy, estableciendo el punto de partida de que la humanidad ha existido 6.000 años sobre la Tierra. Vamos a ocupar una segunda gráfica. Esta segunda gráfica la vamos a llamar las dispensaciones bíblicas. Y esta segunda gráfica nos puede ayudar a entender algo de una manera pero súper fácil, súper sencilla. Y es la siguiente. Hubieron, según el registro bíblico, un aproximado de 2.000 años en los cuales sobre la tierra la humanidad vivió sin el conocimiento de la ley. Luego hay otra etapa de 2.000 años que estos se inician a partir de la ley entregada por Dios a Moisés. Y entonces ya llevaríamos 4.000 años. 2.000 años sin ley, 2.000 años con la ley, ya tenemos 4.000 años. Pero ese periodo de la ley, esos 2.000 años, que en realidad también simbólicamente pertenecen a los 2 días de los cuales habla el profeta Oseas en el capítulo 4 de la restauración de Israel, se terminan con la manifestación del Señor Jesucristo, del Mesías. Y la Biblia dice que la gracia y la verdad fueron traídas por medio del Señor Jesucristo. Entonces el periodo de la gracia se inicia con el Señor Jesucristo. Y de esto ya estamos contando que estamos en el 2020, hay errores ahí en el calendario romano con el gregoriano, y tenemos algunos detalles con respecto al calendario judío que ocupan uno totalmente diferente, pero andamos cerca en el margen de tiempo de hablar de unos 2.000 años. Y si le quitáramos a esta etapa que el Señor murió cerca del año 33, menos la diferencia de 1 a 3 años en que los calendarios no coinciden, estamos hablando de que ahorita mismo estamos en el año 1990 aproximadamente, después de la muerte del Señor Jesucristo. Casi se están completando 2.000 años de la gracia de Dios. De la gracia. 2.000 años que equivalen a 2 días, porque el apóstol Pedro escribió que para Dios 1.000 años nuestros son como un día para Él. Entonces entendemos que hasta la fecha tenemos un aproximado ya de 6.000 años de la humanidad viviendo sobre la tierra. Entonces tenemos 2.000 años sin ley, 2.000 años bajo la ley y 2.000 años bajo la gracia de Dios. 6.000 años. Entonces el próximo evento que está por iniciarse es el de la gran tribulación, que tenemos acá marcado antes de que se inicie el reino milenial. Está insertado ahí. Entre la gracia y el reino milenial está ese periodo llamado gran tribulación. Un periodo que según el libro de Daniel es la semana 70, de la cual se le habló al profeta Jeremías, y a través del libro de Daniel pues también se trae un poco más de información, de revelación al respecto, pero que al apóstol Juan es a quien se le aclara todas las cosas que habían de suceder. Así que queda insertado el periodo de la gran tribulación, un periodo de 7 años, y posteriormente el reino milenial de Cristo. Entonces ahora vamos a detenernos en lo que es
el orden de los eventos de la gran tribulación, pero es importante que a esto sumemos algo más, y es el asunto de los personajes. Y cada creyente tiene que poder tener en su mente un entendimiento, por lo menos básico, del orden de los personajes. Sí, eso es importante. ¿En qué momento vivieron? ¿En qué momento surgieron o cómo aparecieron? Sí, y por qué también es su importancia dentro del conteo bíblico, dentro de la historia bíblica. Dentro del registro, los propósitos de Dios o el llamamiento. Amén, amén. Podemos hablar de los personajes montados sobre la base de esas dispensaciones. Así que vamos a ocupar una tercera gráfica y vamos a hablar de los personajes sobresalientes. Cuando hablamos de los personajes sobresalientes, pues todo inicia con Adán. No podemos dejar de un lado a Adán. Y entonces existe todo ese desarrollo que incluye el diluvio, algunos juicios divinos como el de Sodoma y Gomorra, y se da ese proceso o esa etapa de tiempo de los 2000 años, pero un poco antes de los 2000 años podríamos ubicar el surgimiento de este personaje llamado el amigo de Dios, de Abraham. Ahora, tenemos que entender que entre Abraham y Moisés hay aproximadamente unos 400 y algo de años. Entonces podríamos decir que es muy probable que entre Adán y Abraham hayan transcurrido 1600 años. Pero luego aparece Moisés, y Moisés es el personaje que recibe la ley, y pues transcurren 2000 años del trato de Dios con la descendencia de Abraham por medio de la ley, y ese tiempo termina con el surgimiento de nuestro Señor Jesucristo, su manifestación, su primera venida. Es importante aclarar porque hay muchos cristianos que discuten o convierten esto en un tema de contención, no para edificar, sino simplemente para rebatir y para argumentar que solamente hay dos venidas. El Señor Jesucristo vino por primera vez para tomar nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestra maldición, nuestro castigo, pero está escrito que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Él va a aparecer como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Y aquí es donde existe la confusión esta relacionada con el arrebatamiento, porque aunque aparece el Señor Jesucristo y Él anuncia su venida, amén, y el restablecimiento del reino, que fue algo que los israelitas le preguntaron, que si Él iba a restaurar el reino. Entre las dos venidas del Señor hay un evento que no se puede contar como venida. Yo he visto a cristianos discutir y escribir sobre esto, y cuántas venidas son, pues no son 3, solo son 2. Es que el arrebatamiento de la iglesia no es una venida. Él no viene a la tierra. Él no viene a la tierra. Sus pies no son colocados sobre la tierra, sino que la iglesia es levantada para encontrar al Señor en el aire. Entonces, siguiendo con el orden de los eventos, aparece el Señor Jesucristo y se inaugura la gracia, como ya lo vimos en cuanto a la dispensación. Pero el siguiente personaje que tiene que aparecer y que va a venir casi simultáneamente con el arrebatamiento de la iglesia es el anticristo, el hombre de pecado. Y con este se va a inaugurar, por así decirlo, lo que va a ser la gran tribulación, porque él es el que va a traer el dominio, el reino, el pacto a Israel. Así que surge este personaje, el anticristo, al principio de la gran tribulación. Pero luego, al final de la gran tribulación, capítulo 19 de Apocalipsis, nos habla acerca del Señor viniendo a la tierra con los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, siguiéndole, y dice que su nombre es el Verbo de Dios. Entonces los personajes sobresalientes son Adán, luego Abraham, luego Moisés, el Señor Jesucristo, el anticristo, y luego el Señor Jesucristo como el Verbo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto nos lleva a cubrir 7000 años, de los cuales ya han transcurrido 6000, como lo expliqué hace poco. Entonces solamente hace falta el periodo del milenio
del reino milenial que va a durar 1000 años previo a la entrada hacia la eternidad. Amén, amén. Interesante, pastor. Incluso el día de ayer yo estaba leyendo un poco acerca y estudiando un poco acerca de las 70 semanas y veía un dato curioso, pastor, que muchas veces no cuadra, y creo que esto, aunque es un poquito fuera del tema de lo que estamos hablando, creo que valdría la pena mencionarlo. Y es que muchas veces al hacer la cuenta de las 70 semanas multiplicadas por años, no cuadra, porque nosotros comenzamos a contar el tiempo en base a nuestro calendario, que es el calendario, el sistema gregoriano. Y la profecía bíblica está hecha sobre el tiempo judío. ¿Nos puede aclarar así brevemente cuál es la diferencia entre los dos sistemas de calendario, pastor? Bueno, la verdad es de que cuando nos metemos a eso no podríamos hacerlo de una manera superficial. Más bien tendríamos que dedicarnos en un solo programa para que habláramos sobre esto, para efectos de que podamos sustentar todo de la mejor manera, e incluso ocupando algunos textos que nos permitieran probar esa diferencia. Y eso es algo muy útil, particularmente cuando hablamos de la muerte del Señor. Esa diferencia de calendario nos ayuda a entender por qué la confusión, y ese es otro tema, por qué la confusión tan generalizada de que el Señor Jesucristo murió el día viernes y resucitó el domingo. Y de esa manera nos surgen los 3 días, nos resultan los 3 días y las 3 noches. Así que vamos a dejar eso para otra ocasión, porque al hablar de los calendarios tendríamos que hablar con una serie de bases históricas que ahorita no las tengo a la mano, sino que vamos a continuar cubriendo lo que prácticamente sería lo que según la Biblia es el orden de los acontecimientos que están allí registrados. Amén. Si hablásemos, pastor, ya enfocados en lo que son específicamente los 7 años que va a durar la gran tribulación, ¿cómo sería el orden de los eventos para esos 7 años? Muy bien, cuando hablamos de los eventos ya propiamente, es importante entender lo siguiente. Hemos cubierto ya, e incluso en algunas otras predicaciones que están ya en el canal de YouTube, hemos establecido que según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, este tiempo que estamos viviendo ahorita es lo que se podría llamar principio de dolores. Y después del principio de dolores, que se va a ir intensificando, va a establecerse esa etapa llamada la gran tribulación, que es un periodo que bíblicamente se puede probar que cubre 7 años. Y este periodo debe de ser identificado fácilmente por algunas características o eventos muy particulares como este. La iglesia ha de ser arrebatada, y ya lo probamos en la sesión anterior, y comenzamos desde la primera plática sobre el Apocalipsis mostrando que la iglesia se encuentra en el capítulo 5 adorando al Señor. Estamos cantando de redención. No se dice literalmente que hubo una voz y nos llamó y nos llevó allá, pero ahí están los millones y millones adorando al Señor, antes de que se narren todos los eventos de juicio en la gran tribulación. Y ya hemos sustentado también, vuelvo a insistir, en la sesión anterior, todos los argumentos y las bases bíblicas para probar que la iglesia no está en la gran tribulación. No hay instrucciones para la iglesia para prepararse para la gran tribulación, que quienes se quedan son los mártires, la iglesia tibia, pero que la iglesia no está en ningún punto. Entonces, partiendo del hecho de que la iglesia va a ser arrebatada, entonces ocupemos ahí el diagrama del orden de los eventos principales. Ocupemos ese diagrama para poder mostrarle a nuestros hermanos de una manera un poco más comprensible que hay una relación en cuanto a los eventos de la siguiente manera. La iglesia es arrebatada, e inmediatamente que la iglesia es quitada, según lo que Pablo enseña a Tesalonicenses, el hombre de iniquidad se va a manifestar, o sea, el anticristo va a poder hacer su aparición. Entonces tenemos que entender que
juntamente con el arrebatamiento de la iglesia, simultáneamente se abre la puerta para que el anticristo aparezca. Y va a hacer un pacto con Israel. Este hombre va a lograr la paz entre Israel y los árabes, y va a permitir que la nación de Israel sea reconocida, que Jerusalén sea conocida como la capital por todas las naciones, como la capital de Israel. Y la nación, el pueblo judío va a volver a su territorio. Y entonces se iniciará un periodo en el cual podemos establecer que Israel va a tener paz. Van a tener un templo, van a poder reconstruir, ya habrán reconstruido el tercer templo, de modo que ellos vuelven a hacer sus sacrificios. Así que podemos establecer esta idea: la iglesia es arrebatada, el anticristo aparece, hace un pacto con Israel, Israel tiene paz, Israel tiene el templo, o construyen el templo rápidamente en el año 1 de los 7 años que durará la gran tribulación, y ellos vuelven a hacer los sacrificios, que por cierto ya tienen un poco menos de 2000 años de no estarlo realizando. Entonces podemos darle seguimiento al orden de los eventos principales, entendiendo y haciendo una conexión en el diagrama de que la iglesia aparece arrebatada al principio de la gran tribulación. Nos vamos hasta el final. La iglesia retorna a la tierra en la segunda venida de Cristo. Entonces hacemos una relación ahí: la iglesia es arrebatada al principio, la iglesia retorna a la tierra en la segunda venida. El anticristo en la segunda venida de Cristo. El anticristo aparece, hace un pacto con Israel al principio, pero hay algo interesante, y es que el anticristo rompe el pacto a la mitad de la gran tribulación. Y con esto concuerdan las palabras de Daniel y aún el Señor Jesucristo, que habló acerca de Israel, que cuando vieran que esto acontecía, que huyeran. Porque lo que sucede es que el anticristo rompe el pacto y profana el templo, se proclama como Dios, y a partir de allí, que es lo que se conoce como la abominación desoladora, el haber profanado el templo y proclamarse como Dios, será una persecución que comienza con Israel. Esa nación que se le esa etapa de persecución de Israel también va a ser un tiempo en el cual las naciones van a padecer en gran manera, y los israelitas van a dejar de hacer sus sacrificios, y se van a dar una serie de eventos causados por una intervención directa del gobierno diabólico liderado por el anticristo, donde se nos habla acerca de lo de la marca de la bestia, sumado al hecho de que siempre habrán guerras, escasez de alimentos y una serie de juicios aún en el ámbito natural. Pero el punto aquí es: el anticristo aparece al principio haciendo un pacto, rompe el pacto en la mitad, y luego, para llevar de una manera conectada las ideas, cuando el Señor Jesucristo venga, el anticristo y también el falso profeta van a ser echados al lago de fuego. Entonces vamos a ir viendo una secuencia que hay ahí. El anticristo aparece al principio de la gran tribulación, hace un pacto, lo rompe a la mitad de la gran tribulación, y al final es juzgado por el Señor Jesucristo en su venida. Siguiendo la secuencia con Israel. Israel tiene paz durante la primera mitad de la gran tribulación. Están haciendo sus sacrificios, están adorando a Dios en el templo, vuelven a hacer el derramamiento de sangre según la ley mosaica y como están acostumbrados, pero cuando el pacto se rompa, ellos van a tener que huir y van a dejar de hacer los sacrificios. Pero siguiendo la secuencia, Israel al final de la gran tribulación será salvo. Por eso es que en el libro de Romanos dice que de Sión vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Luego, otro evento importante de marcar aquí es que a los 3 años y medio, es decir, en la mitad, en el medio de la gran tribulación, se inicia el ministerio de los 2 testigos. Y ese ministerio de los 2 testigos
termina cuando ellos son asesinados, porque ellos resucitan y ellos son arrebatados al cielo. Así que este podría ser el orden de los eventos principales que se van a dar durante el periodo de la gran tribulación. Pastor, una pregunta que se me ocurría ahorita es, ¿los dos testigos son arrebatados justo antes de que la iglesia venga o cuándo? Oh, sí, un poco antes. Esto de la muerte de los dos testigos, que incluye un tiempo que van a estar sus cadáveres hasta que sean resucitados, esto sucede un poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante ya de una manera meticulosa ir prestando atención a los detalles. Aquí no podemos ni siquiera condensarlos todos por efectos de dar las explicaciones adecuadas y no condensar tanta información en un solo diagrama. Pero aquí hay más eventos. Por ejemplo, el diablo es atado siempre aquí al final de la gran tribulación. Amén. También es el tiempo en el cual, según Apocalipsis capítulo 11, Dios va a dar la recompensa, va a dar galardones a los santos, a los profetas, aquí al final de la gran tribulación. Otro elemento que también tiene que darse aquí es la resurrección de todos los mártires, todos los que murieron por no someterse al sistema de la bestia, todos los que decidieron morir por causa del Señor, van a resucitar. Entonces se nos condensa una gran cantidad de eventos aquí al final de la gran tribulación, que es un tanto difícil poder acumularlos para efectos de claridad, claro, en el sentido del diagrama que estamos tratando de mostrar. Claro. Pero sí, entendamos que el ministerio de los dos testigos inicia en el medio y como dura 42 meses, solo son unos días antes de la venida del Señor que ellos son arrebatados o que ellos son asesinados. Y es algo que está muy cercano. Pero sí se puede decir que según la Biblia sucede antes de la venida del Señor, porque ellos son arrebatados. Hay una voz que se va a oír que les dice, suban acá, y ellos suben, al cielo, son arrebatados. Amén. Ok, pastor, también hay unos eventos de los cuales no hemos hablado y que sí son bien notorios y bien marcados en el libro de Apocalipsis, donde se habla de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estas van un sello, una trompeta, una copa, o en qué orden las podríamos establecer. Bueno, según la secuencia bíblica que comenzamos a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, todo inicia cuando se abren o se rompen los sellos, y el Cordero, el Señor Jesucristo, es el único que es digno de abrir, de romper esos sellos, lo cual significa Él es el único que puede traer la revelación de las cosas futuras. Y con el rompimiento de cada sello, que primero se abren todos los sellos, se van dando una serie de juicios. Después de que se terminan los 7 sellos, cuando se abre el 7º sello, aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Y esas 7 trompetas también determinan un juicio, un evento particular descrito en detalle en la Biblia. Pero ahí sí se da una interrupción, en el sentido de que así como el 7º sello nos lleva a las 7 trompetas, resulta que la 7ª trompeta no se toca en orden. Vamos en orden en los sellos desde el 1 hasta el 7, pero el 7º sello se convierte en que hay 7 ángeles con trompetas, y entonces vamos con la siguiente secuencia de las trompetas, pero solo se tocan 6 en orden, porque resulta que la 7ª trompeta suena hasta la segunda venida de Cristo. Y fíjese que bien interesante, que esa es parte de la gran confusión que la gente tiene con respecto al Apocalipsis, y no se dan cuenta, como ya mencionamos, que hay un problema ahí muy tremendo. Lo vamos a tocar después en detalle como parte de lo último del programa. No se dan cuenta de que en el capítulo 11 se nos lleva hasta el final de la gran tribulación, con la muerte de los testigos y con el arrebatamiento, la resurrección y el arrebatamiento de ellos, y que se habla ya de juicio y de galardones de parte del Señor, pero que en el siguiente capítulo, en el 12,
se vuelven a narrar una serie de eventos donde la gran tribulación continúa. Vamos a hablar de eso en detalle. Pero básicamente lo que quiero compartirle es que la séptima trompeta queda en pausa. Se tocan 6 trompetas hasta que llegamos a Apocalipsis 11, después de haber abierto los 7 sellos. Pero la séptima trompeta tiene que ser tocada en la segunda venida de Cristo, o sea que hay que ubicarla hasta el final del periodo. Y cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que la venida del Señor está marcada por el toque de la trompeta, pero el Señor no viene en Apocalipsis 11. A él usted lo encuentra hasta en el 19 todavía. Entonces, ¿cómo que ya vino en el 11? Y ahí es donde muchos cristianos confunden la Escritura y no ven la secuencia, porque no es cronológica, como ya lo mencionábamos en la sesión anterior. Ahora, después de las trompetas viene la secuencia de las copas. Quedó la séptima trompeta pendiente y sigue la secuencia de las copas. Y estas copas sí van en orden. Entonces, de alguna manera podríamos decir, no es que se vayan alternando sellos, trompetas y copas, no. La gran tribulación es un periodo de 7 años donde van a haber grandes juicios divinos, manifestaciones demoníacas, operación satánica, un gobierno bajo el dominio del diablo, grandes padecimientos, grandes sufrimientos en la humanidad, mortandad. Van a morir 2/3 partes de la humanidad durante ese tiempo. Y la secuencia que podemos entender en la Biblia es, cuando se abren los sellos, número 1, el anticristo aparece. Número 2, vamos a ocupar el diagrama de la gran tribulación ahí. Número 2, guerras. Después de del segundo sello, vamos al número 3, el hambre, la carestía de los alimentos. Número 4, una gran mortandad, muerte por diferentes razones. Sello número 5, los mártires. Se muestra que se están comenzando a acumular debajo del altar en el cielo las almas de aquellos que han sido decapitados por causa de la palabra. Número 6, un terremoto tremendo. Y en el sello número 7, entonces encontramos ahí que aparecen los 7 ángeles con las trompetas. Así que cuando llegamos ya a la serie de las trompetas, encontramos que cuando se toca la primera trompeta, aparecerá una manifestación de un juicio de Dios por medio de granizo y fuego. Luego un mar de sangre. Cuando se toque la segunda trompeta, los peces, los animales en el mar van a morir, las naves van a ser destruidas, y cuando suene la tercera trompeta, los ríos y las fuentes de agua se van a hacer amargos. Estamos ahí en el diagrama de la gran tribulación. Amén. Las 7 trompetas. Y luego, cuando suene la cuarta trompeta, dice que la luz del día prácticamente se va a reducir. De modo que cuando hacemos el recuento bíblico, es como que va a haber luz solamente durante 8 horas, porque 1/3 de la luz del día se va a reducir y 1/3 la oscuridad se va a aumentar. Es decir, que van a haber 16 horas de oscuridad y solamente 8 horas de luz. Luego, cuando se toque la quinta trompeta, dice que el abismo va a ser abierto y van a salir de allí una gran cantidad de demonios que van a atormentar a los seres humanos. No los van a matar, solo los van a atormentar. Se toca la sexta trompeta y son desatados 4 ángeles que van a traer grandes juicios sobre la tierra. Luego dijimos que la séptima trompeta queda en pausa, así que tenemos que irnos hacia las copas. Cuando se derraman las copas de la ira de Dios sobre la tierra, la primera copa dice que va a causar que haya una úlcera maligna, maloliente en los seguidores de la bestia. La segunda copa es derramada y ahora el mar se va a convertir como sangre de muerto, o sea, va a ser algo apestoso. Luego en la tercera copa los ríos y las fuentes se van a convertir en sangre como de muerto. Cuando se derrame la cuarta copa, el calor del sol se va a aumentar hasta el punto que va a quemar a las personas. Quinta copa, se nos habla de un juicio de Dios sobre los seguidores de la bestia. Dice que van a haber tinieblas y dolor sobre los seguidores de la bestia.
Y la sexta copa nos habla de que el río Éufrates se va a secar para que puedan movilizarse todas las tropas, todos los ejércitos que vienen para poder destruir a la nación de Israel. Y la última copa que nos habla de un terremoto y de un granizo que van a ser como piedras tremendas que van a caer como parte de los juicios de Dios. Ahora, esto nos da una idea, hermano, y yo pensaba, en el tiempo presente, mucha gente está quizá aburrida de estar encerrados, sí. Muchos están cansados de una rutina que ha interrumpido su otra rutina de diversión o de ocupaciones, pero imaginémonos un mundo, imaginémonos que ahorita no tuviéramos energía eléctrica. ¿Cómo esto agravaría la crisis? Imaginémonos que no hubiera gasolina para poder movilizarnos. Imaginémonos que hubieran otras plagas, como la que causan los zancudos, por decir algo, y que tuviéramos problemas con el agua, y que hubiera dificultad para poder obtener alimentos. Ni aún así podemos llegar al nivel de lo que la Biblia se compararía, que van a ser los crecimientos en la gran tribulación. Sí, amén. Yo creo que es importante llegar a esa conciencia y ese entendimiento que lo que se está sucediendo o lo que se haya sucedido a lo largo de la historia humana no tiene comparación a lo que realmente va a suceder en esos 7 años a la humanidad. Pastor, definitivamente no. Si nosotros pudiésemos encontrar en la Biblia un evento que marque la aparición de los 2 testigos, ¿cómo tendríamos que ubicarlo en el tiempo? ¿Cómo así? Si pudiera. ¿Hay algún evento dentro de los que usted acaba de mencionar? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. La aparición de los 2 testigos es esencial en lo que usted hablaba del testimonio que va a ser hacia el pueblo judío. ¿Qué evento marca la aparición de los 2 testigos? ¿La iglesia aparece? No, el anticristo aparece cuando la iglesia es quitada. Correcto. ¿Y los 2 testigos tienen algún momento específico para aparecer? Bueno, si nosotros entendemos que en el lenguaje bíblico se nos habla de que los 2 testigos van a tener un ministerio que dura 42 meses o 3 años y medio, y ya establecimos que ellos mueren y son resucitados y arrebatados un poquito antes de la segunda venida de Cristo, entonces esto nos lleva a la mitad de la gran tribulación. Entonces ocupemos un diagrama, ocupemos el diagrama de la pausa entre las trompetas 6 y 7, porque ese diagrama nos va a ayudar para que podamos visualizar mejor lo que usted me está preguntando. El evento de la manifestación de los 2 testigos bíblicamente está marcado en el capítulo 11, y ahí se establece que ellos van a profetizar 1260 días, y eso equivale a 42 meses. Y también se da ese otro dato de 42 meses, que va a ser el tiempo en que la ciudad de Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, es decir, después de que los judíos tuvieron paz, volvieron a su Dios y a los sacrificios y al derramamiento de sangre, ahora los judíos han huido y naciones gentiles van a tomar control de Jerusalén, y la ciudad va a ser hollada, va a ser pisoteada por 42 meses. Pero la clave para poder entender esto, dado que usted me preguntaba acerca de un evento en particular, es precisamente que nos da el capítulo 11, donde se nos marca que hay una pausa después de que se toca la sexta trompeta. Cuando se toca la sexta trompeta, que es la de los 4 ángeles que son desatados, da la idea que son demonios que han estado aprisionados. Pero son liberados para poder traer destrucción. Cuando se da esa sexta trompeta, estamos estableciendo que esa es la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué podemos asegurar eso? Porque a partir de allí aparece el inicio del ministerio de los 2 testigos, y su ministerio dura hasta que termine la gran tribulación. Entonces es importante observar esa pausa, porque en el propio centro, exactamente en la mitad de la gran tribulación, los 2 testigos aparecen, pero
cuando suene la séptima trompeta, y todo eso está ahí también en el mismo capítulo 11, que se nos narra en un solo capítulo todo el ministerio y lo que ellos hacen y lo que les van a hacer y lo que va a pasar con ellos. En el mismo capítulo 11 se nos dice que cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, allí se va a completar el misterio de Dios. Y es que ese séptimo ángel tocando la séptima trompeta marca no solamente el final de la gran tribulación, sino que también marca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, entonces lo que resta es los eventos que, como mencioné en el diagrama del orden de los eventos principales, donde se nos condensa que la bestia y el falso profeta van al lago de fuego, el diablo es atado y enviado al abismo por 1000 años, que los mártires resucitan y que Dios le da su galardón a los santos, a los profetas, a los mártires, y ahora vamos a entrar en el milenio. Entonces esta sería la respuesta. Lo que marca el inicio del ministerio de los dos testigos es la pausa que hay entre la trompeta número 6 y la número 7, porque es como que entre ese lapso de tiempo, ahí es donde se da el desarrollo del ministerio de los dos testigos. Quisiera que para finalizar volviéramos al diagrama del orden de los eventos principales, para que podamos concluir y podamos quizá dejar de una manera más clara con nuestros hermanos cómo es que estos eventos habrán de darse. Y repito, es difícil condensar una gran cantidad de información, y a lo largo de los siguientes programas vamos a ir agregando más detalles. Pero es importante, si tenemos ahí ya el diagrama del orden de los eventos principales, entender que en la mitad los dos testigos comienzan su ministerio, son asesinados y resucitan y son arrebatados un poco antes de la venida del Señor. Importante también entender, Israel tiene paz durante la primera mitad de la gran tribulación, pero durante la segunda mitad Israel tiene que huir al desierto. Ellos van a ser guardados. Amén. Revisando, pastor, revisando mis notas de lo que usted ha hablado esta noche, usted dice que dentro de la primera parte o los primeros 3 años y medio, Israel va a tener paz. Pero también miraba acá que los 7 sellos y las 6 trompetas van a ser los sellos abiertos y las 6 trompetas tocadas en los primeros 3 años y medio. Significa que aunque Israel tenga paz, el juicio de Dios va a comenzar a correr sobre la humanidad. Exactamente, porque la gran tribulación, aunque incluye a Israel por causa de la dureza de su corazón y haber rechazado al Mesías, y por eso él les dijo que no lo habían recibido a él, que había venido en nombre del Padre, pero que otro iba a venir en su propio nombre y a ese iban a recibir. Aunque la gran tribulación incluye un trato de Dios con Israel por causa de esa dureza de corazón, por causa de haber rechazado al Señor, en realidad es un tiempo de prueba para todo el mundo, porque según los profetas, Dios va a hacer temblar la tierra y Dios va a meter a toda la tierra en un juicio. Y por eso es que se establece la idea de que 2/3 partes de la humanidad van a ser muertas durante ese tiempo. Entonces, ciertamente, Israel tiene paz durante la primera mitad, pero en el resto del mundo hay guerras, hay hambres, hay muerte, ya hay mártires, hay terremotos, y ya se establece prácticamente desde el principio un nuevo gobierno con una religión universal, lo que ahora los políticos están llamando el nuevo orden mundial, es lo que está detrás de todo esto. Yo creo que enfermedades como esta que ha acontecido, el COVID-19, pastor, están limando o aplanando el camino para que esto suceda. Al ver las diferentes reacciones de los mandatarios de diferentes países, se escucha de que cuál debería de ser la posición correcta, y ahí como que ven caminando a que mejor alguien tomase las decisiones por todos. Pienso yo que ya estamos muy cerca de ese momento. Sí, ciertamente esto de un gobierno mundial hace ya varios años, quizá un par de décadas, que se viene hablando.
y ya se vienen estableciendo programas, legislaciones con ese propósito. Incluso varios presidentes de los Estados Unidos han hablado acerca de ese nuevo orden mundial, y todo apunta al cumplimiento de la palabra de Dios, en el sentido de que habrá un solo gobierno que va a estar bajo el dominio del diablo, dado al anticristo, pero luego también un solo sistema religioso, porque cuando el anticristo se revele como realmente quién es y se proclame Dios, dice que se va a levantar en contra de lo que se llame Dios, o es objeto de culto, o sea que se va a anular toda otra forma de religión, se va a anular la libertad religiosa. Y hacia ahí también apunta todo este montón de eventos que van a unirse, o que van a unificarse durante este tiempo. Así que yo espero que con esta exposición las ideas queden un poco más claras para nuestros hermanos, y pues siempre quedamos ahí pendientes de que puedan escribirnos las inquietudes, para que en la medida de nuestra capacidad podamos proveer las escrituras bíblicas como respuesta para ir sustentando nuestra fe y la base de lo que nosotros esperamos. Amén. Este día fue sumamente interesante, pastor. Nos han quedado claros muchos, el orden de los eventos principalmente, y muchas otras cosas que pues ahí estaban en que cómo irán, qué serán y cómo tanto que se ha dicho, pero hoy ha quedado muy claro. Gracias, pastor, y esperamos el próximo viernes poder continuar con este tema interesante. Yo creo que ahora lo único que resta es que la gente que realmente tiene hambre de la palabra pueda escudriñarla. Aquí solamente estamos dando una especie de guía para que la gente pueda estudiar. Habrán algunas pláticas que vamos a tener con un buen contenido bíblico, escritura tras escritura, pero en esta ocasión quise compartirles lo que son los eventos para que la gente pueda tener una claridad de qué es lo que sigue. Y sobre todo que la gente se quite de la mente la idea de que ya estamos en la gran tribulación. Esto no se parece en nada a lo que será la gran tribulación, ni mucho menos estamos en el reino, como dicen otras corrientes cristianas evangélicas. No, ciertamente el reino, y eso sería otro tema, el reino de Dios ya está aquí. El Señor Jesucristo lo acercó en el sentido de que nosotros hemos sido redimidos, podemos caminar bajo las leyes del reino, con la autoridad del rey, pero no estamos en el reino como algunos lo sostienen. Así que no estamos en la gran tribulación, no estamos en el reino. La iglesia va a ser arrebatada, la iglesia va a estar con el Señor, adorándole con cuerpos glorificados, mientras en el mundo acontece lo que se conoce como la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, según Apocalipsis, en el mensaje enviado a la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a ir concluyendo por acá, hermano Edwin, invitando a nuestros hermanos a que puedan escribir sus inquietudes, hacer sus comentarios, y esperamos pues que podamos ser de bendición, ser de edificación. Nuestra intención no es crear polémica ni estar discutiendo con nadie, pues hay personas que a veces hacen comentarios un poco groseros y sin fundamento, pero la intención es edificar la fe de nuestros hermanos. Amén. Así que vamos a cualquiera que tenga alguna inquietud, que pueda escribirla, y vamos a procurar responderlo. Amén. A usted que ha estado en sintonía con nosotros, gracias por estar ahí, fiel y con el hambre de crecer en el conocimiento de la palabra. También le invitamos a que comparta este link, compártalo en su muro de Facebook, compártalo en sus otras redes sociales. Es más, dentro de unos días estará en nuestro sitio en YouTube, donde usted también puede copiar el link y mandárselo a sus amigos vía texto, vía cualquier red social que usted tenga. Lo importante es hacer correr la palabra. De mi parte, muchas gracias, que el Señor le bendiga y nos vemos a la próxima. Pastor. Muy bien, bendiciones a todos, hermanos, y un saludo a todos los miembros de la iglesia y a todos nuestros hermanos que también nos sintonizan desde fuera de nuestra nación, El Salvador. Amén. Bendiciones a todos. Esperamos sus reportes y sus comentarios para poder animarnos, para que podamos continuar con esta tarea, en la cual tenemos como único propósito edificar la fe de nuestros hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones.